El siguiente video está censurado para ser permitido en esta plataforma de perras lloronas. Si quieres ver el video tal y como es, te invito a visitar mi canal de Odyssey, en donde se estará subiendo este y muchos otros videos sin censura, como deben de ser, como deben de verse. Sin más, comenzamos. Antes de comenzar, vamos a agradecer a Franco Presenda por la miniatura de este y muchos otros videos. Sus redes sociales y las mías estarán debajo en la descripción. Si deseas ver los videos antes que nadie, ya puedes ser miembro del canal. También, si lo deseas, te invito a seguirme en Twitch, donde estoy frecuentemente en vivo. Las películas con imágenes gráficas son atractivas. Seas una persona cuyo morbo determine lo que consume o no, es innegable que aquellos productos prohibidos, o bien que dentro de un grupo de personas están conocidos como no aptos para todo el mundo, son llamativos. En este canal, los primeros videos hablando de películas, con algunos de esos mereciendo un remake, el objetivo era hablar de cintas perturbadoras, ridiculizarlas y poder hablar de ellas sin tabús. El rumbo del canal ha cambiado. Ahora hablo de diversos tipos de cintas y en el canal secundario hablo de cine de otra perspectiva y con otro formato. Es entonces que, en el mes del terror, parte de esta esencia regresa por más tiempo, por lo que hoy hablaremos de una película que, de las manos de Gaspar Noé en el año 2002, se ha encargado de pertenecer a este círculo de perturbadoras por ya más de 20 años, tanto por lo visceral de algunas de sus imágenes como por su formato narrativo en reversa, iniciando la historia in extrema res, es decir, al final de la misma. Damas y caballeros, hoy estaremos hablando de Irreversible. Advertencia, el siguiente video no es apto para colas sensibles, ya sea por sus imágenes o por los spoilers. Nena. Tras media hora de créditos, inicia la película, donde vemos a un par de hombres a los que ningún niño debería acercarse, ambos hablando sobre cómo el más gordo estuvo un tiempo en la cárcel por tener relaciones con su hija, muy norteño de su parte. Entonces este mismo deja en escena la frase que le da sentido a toda esta historia. Le temps détruit tout. Esto mientras la cámara se mueve, más que epiléptico observando el árbol de Navidad. Mientras escuchamos sirenas, tanto de policía como de ambulancia, dos hombres son sacados de un club clandestino conocido como el Rectum, uno de ellos en camilla y el otro siendo arrestado. Retrocedemos en el tiempo, donde estos dos hombres, Marcus, el que parece que está bastante enojado, y Pierre, quien le dice que se vayan de ese club. El primero, con mucha insistencia, se la pasa buscando un tal Tenia, esto con el motivo de concretar una venganza. ¿Eres Calamardo? ¡No! Tras mucho buscar y mucho ver perversiones en pantalla, parece que finalmente encuentra al tipo. Al menos uno de estos dos parece serlo. Debido al estado de Marcus, provoca una pelea con la supuesta Tenia, la cual termina perdiendo cuando le rompen un brazo y estando a punto de darle por el ojo de las 1000 arrugas. Pierre, quien se había mostrado temeroso minutos antes, llega a su rescate, golpeando al tipo con un extintor hasta cansarse, dejándole la cabeza cual sandía aplastada. Y el tipo que acompañaba al muerto sonríe. Retrocedemos en el tiempo una vez más y ahora vamos con Pierre caminando debajo de un puente para tener otra elipsis temporal. Aquí vemos a Marcus bastante agitado, bajándose de un taxi, entrando a un bar gay para preguntar sobre la ubicación del Rectum. Consigue el sitio, pero su amigo desea irse, así que rompe el vidrio del taxi, obliga a bajar a su compañero, lo que conecta con la escena de este caminando hace unos minutos bajo el puente. Regresamos más tiempo todavía, donde este par están montados dentro del taxi que estaba siendo conducido por otra persona, la cual se ofende por el comportamiento de sus pasajeros, obligándolos a bajar, utilizando un gas pimienta como amenaza. Está de más decir que Marcus lo ataca usando el mismo gas contra él para robarse su taxi. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Antes, los dos acompañados de un par de matones van preguntando a algunas prostitutas sobre la ubicación de un tal Guillermo Núñez. También se menciona el nombre de una tal Alex que está en el hospital. Ubican al tal Guillermo, que resulta ser trans y que se hace llamar Concha. Tras obligarla a hablar por las malas, esta menciona al Tenia y el Club Rectum. Una vez conseguida esta información, todas las mujeres de la zona los persiguen, motivo por el que este par toma el taxi de hace unos minutos. Antes de eso, Pierre está hablando con un oficial por un incidente que involucra a una mujer. El par es contactado por los dos matones de antes y les proponen cobrar venganza a cambio de una remuneración, ya que en el lugar del incidente encontraron una billetera con la identificación de un tal Guillermo Núñez. Previamente, ambos salían de una fiesta discutiendo que Marcus había arruinado su relación con una tal Alex, a quien conocemos cuando oficiales cerraron la calle y trasladan a la mujer en camilla, bastante herida, y nos enteramos que alguien abusó de ella y le dio una paliza. Es necesario mencionar que Pierre se refería a la mujer como su esposa. Estoy muy confundido.
Es acá, a la mitad de la cinta, que nos enteramos de lo que sucedió. Alex, novia de Marcus, sale de una fiesta y al no haber taxis que la recojan, decide ir por el metro. Allí se encuentra con el Tenia, que está golpeando a Concha, Guillermo Núñez, pues este es un chulo y, dato aparte, no es el tipo que matarían al inicio final de esta historia, sino que era el que sonreía al ver todo lo que había pasado. Es acá donde tenemos la secuencia más controversial de la película, donde este abusa de ella por varios minutos, siendo un momento tortuoso y difícil de ver. Así que para proteger la mente de los niños cuyos padres dejan la crianza de los mismos a sus tablets, porque son incapaces de ejercer su rol paternal, como cerecita sobre el pastel, el tipo la golpea dejándola gravemente herida, siendo el estado en el que más tarde la encontrarían tanto Marcus como Pierre. Antes de estos terribles acontecimientos dignos de Mortal Kombat, estos dos estaban en una fiesta con Marcus bastante puesto, coqueteando con tanta mujer se le apareciese, y con Pierre evitando que engañe a la que es su novia. Nuestro amigo el serio decide buscar a Alex, que está bailando. Después de un rato con él, habla con una amiga suya embarazada, se pelea con Marcus, que está peor que Maradona, y decide irse al sentirse cansada. Además, la película nos muestra que parece ser que Pierre y Alex estuvieron juntos en el pasado. Antes de eso, los tres estaban en un elevador hablando de un libro que la mujer llevaba tiempo leyendo, rescatando la siguiente frase. Il paraît que le futur est déjà écrit, tout est là, et la preuve sont les rêves prémonitoires. Después de esta línea profunda, hablan de cómo ella casi no llegaba al orgasmo cuando estaba con Pierre. Así que hablan de la sexualidad de la nueva pareja, lo que me parece muy triste de parte del ex esposo, que todavía ama a la mujer, que decidió irse con su amigo. Esto ya no es divertido, es triste. Esta cuenta que no se sentía del todo cómoda con él porque se preocupaba mucho por el placer de ella en vez del suyo propio. Previamente, la pareja estaba dormida en su departamento, con Marcus sintiendo el brazo dormido y con ella contando que tuvo un sueño donde estaba en un pasillo rojo en el que se abrían dos caminos. Muy ad hoc a la frase que había leído del libro. Tras un rato de interacción de pareja, Alex se hace una prueba de embarazo que resulta positiva, aunque después de lo del túnel quizá ya no tenga que preocuparse por eso. Volvemos más en el tiempo, con esta sujetando su vientre para ser llevados a un día en donde esta comenzó a leer el libro en un parque, dando paso a una luz estroboscópica, terminando así la película. Irreversible es bastante buena. A través de una narrativa de inicio en extrema res, aunque no recurriendo a los flashbacks como suele ser en este tipo de narración, sino que mostrando los eventos de forma cronológica inversa y utilizando además el manejo de cámaras que puede llegar a ser mareante, aportando a la ambigüedad con la que iniciamos y también el estado de sus protagonistas, sobre todo de Marcus, quien en gran parte de la película es quien se muestra como un individuo de acciones, con poca meditación detrás de sus actos, lo que en contraste con Pierre, el más temeroso de los dos, nos ayuda a entender que algo horrible que los involucra a ambos sucedió, motivo por el que el último de los dos pierde la calma al encontrarse con el responsable de todo el dolor que aún no vemos. Ahora bien, aporta algo que la narrativa de la película transcurra de este modo tan extremo, planteando el inicio de la cinta al final para ir en retroceso hasta horas antes de los primeros despliegues de violencia que tiene la película. Definitivamente, lo que podría ser una forma de narración pretenciosa, que sí puede tener algo de eso, ayuda a reforzar el mensaje que se maneja alrededor de toda la película, es decir, lo inevitable del amargo destino al que todos con el paso del tiempo estamos destinados a sufrir. El tiempo lo arruina todo, y a veces no hay forma de revertir esto, por lo que comenzar con el final de la historia para retroceder en los acontecimientos mantiene esta filosofía. Por más que sepamos lo que va a suceder con estos personajes, por más que podamos ya anticiparnos a lo que vivirán esa misma noche, sus destinos son irreversibles. El final sucederá, queramos o no, donde el final de la película no es más que regresar al engaño de que todo estará bien. Toda la felicidad al final de la cinta terminará más pronto que tarde, y aún así, este mensaje se refuerza con los minutos finales, donde descubrimos que Alex estaba casada con Pierre, dejándolo por Marcus, es decir, su relación arruinada por el tiempo, arruinada por la falta de química. También es en estos últimos minutos, que son parte del inicio de la película, donde se nos vuelve a mencionar lo que poco después de la mitad se comentaba, el mismo detalle y el destino fatalista e inevitable, incluso hasta predecible a través de los sueños, pero inevitable a fin de cuentas. Esto cuando tanto Marcus como Alex despiertan, con él sintiendo el brazo dormido, mismo que le romperían más adelante, y con ella recordando un sueño donde estaba en un pasillo rojo del que se desprendían dos caminos.
Incluso, aunque más sutil, la cinta llega a tocar el karma como el castigo de las malas acciones y decisiones de los personajes. Esto ejemplificado en el momento donde los tenemos a estos dos y Marcus le dice que pagará caro el haber dejado a Pierre por él. Y en cierta forma, lo hace incluso antes de la escena del metro, donde esta se entera que está embarazada del tipo con el que decidió quedarse, pero sabiendo también que este es un inmaduro e infiel que le engaña en una fiesta a la que supuestamente fueron juntos. Todo esto parte de la visión fatalista y amarga que se tiene del destino. Haciendo un símil, me recuerda un poco a la película que revisamos hace unos meses, Accident, donde el protagonista era testigo de la falta de control que tenía con respecto a los acontecimientos a su alrededor. Otro de los aspectos humanos que se tocan en la película, notables en los primeros minutos y que solo se comprenden terminando de verla, es cómo el tiempo, dentro de lo que se propone en esta historia y cómo este eventualmente lo destruye todo, termina por afectar a las víctimas de la inevitable caducidad de su paso, destruyéndolas también, convirtiéndolos en bestias en una amalgama de emociones que los hunden, con Marcus perdiendo la cabeza, estando incluso a punto de perder hasta la integridad de su ojo de las 1000 arrugas, y con Pierre, personaje que se había manifestado como tranquilo y reflexivo, terminando como un asesino a sangre fría que irá a la cárcel por matar a alguien que, dicho sea de paso, ni siquiera había sido el responsable de lo acontecido a Alex horas atrás, donde ambos la dejaron sola en el hospital por seguir el camino de una venganza ciega. Además de la narrativa inversa que maneja la película, también contamos con otra serie de recursos para nutrir la experiencia aterradora e inevitable que es irreversible. Entre estos el manejo de cámaras, como ya he mencionado, donde la filmación caótica, nunca estática y siempre tambaleando y girando, complementa el estado mental de los protagonistas y situaciones del inicio. Además, acompañado de un gran manejo de la música que también resulta ser una secuencia ad hoc a lo visualmente impactante que vemos, mareando todavía más al espectador, hundiéndolo en esta explosión de violencia y autodestrucción. Y aunque la cinta es así al menos 2/3 de la misma, la cámara, una vez llegada a la mitad de la historia, comienza a bajar los niveles de tambaleo y giros bruscos. Esto sobre todo notorio en la controversial escena del abuso hacia Alex, que es espantosa. No porque esté mal filmada, que pese a lo sencillo que puede parecer, pues se mantiene en el mismo plano gran parte de la secuencia, pero eso sí, con un encuadre bastante funcional, un gran uso de la iluminación, el color rojo intenso del pasillo y la suciedad del suelo, que hace de todo más desagradable de ver. Pero también nos permite ver todo de la forma más cruda y cruel, siendo la escena más dura de ver para el espectador, tanto por la brutalidad de lo acontecido como por el hecho de que dura varios minutos, y nuevamente trata el tema del inevitable paso destructivo del tiempo. Algo que creo necesario mencionar es algo que podría resultar en una afirmación un tanto controversial, y es que, pese a todo, Irreversible no es una película extremadamente fuerte. Y no digo esto porque sea edgy como a bebé, sino que contrario a lo que podría deducirse del renombre que ya viene manejando esta cinta desde hace 20 años, la misma nunca abusa de los momentos más bruscos de su historia, siendo estos exactamente dos: la muerte del inicio y el abuso hacia Alex, ambos elementos importantes para la historia, uno para comenzar la decadencia de los personajes y el otro para poner el punto final al tema central. Y aunque ambas escenas son bastante gráficas de ver, yo personalmente considero que no debería verse esta cinta como una de las más perturbadoras en el sentido de la violencia gráfica, sino más por el amargo mensaje que maneja, utilizando momentos puntuales bastante grotescos, sí, pero que cuya visceralidad no conforma ni la mitad de la historia que vemos, y eso es excelente. A veces, por querer pasarse de violentos, las películas terminan olvidando que tienen una historia, dando cualquier porquería al espectador. Tal y como dije, Irreversible es una muy buena cinta. Utiliza de manera puntual su violencia para establecer y concluir con un punto de vista con respecto al fatalista destino de los individuos. Tiene un manejo de cámaras congruente con este caos, aunque sí puede ser un tanto chocante al inicio o hacer que definitivamente no quieras verla. Un gran manejo de la música, excelentes actuaciones de sus tres protagonistas, destacando a la gran Mónica Bellucci, quien en la escena más controvertida ayuda a crear este ambiente desagradable que evita que veas esa secuencia sin desviar la mirada al menos una vez. Su narrativa en extrema res en reversa también complementa su mensaje, y aunque puede destantear que es parte de la intención al inicio, al final el espectador logrará armar todas las piezas de un rompecabezas que revelará un panorama no muy agradable de ver, pero sí bien ejecutado en su lenguaje cinematográfico, quedando bastante claro lo que quiere decir y cómo lo quiere contar. De mi parte esto ha sido todo, soy Dief One y nos vemos en el próximo video.